Sí, ¿Sí me escuchan bien? sí. Ok. Bueno, muy bien. Es que tengo un vecino que tiene un perro muy grande. Déjenme, le cierro la ventana. Permíteme un momento. Listo. Porque luego, si no, capaz que se oye más el perro que lo que yo diga. ¿Ok? Listas. Bueno, ¿qué creen? Bueno, de hecho, entre que me invitó y me invité yo con Chelito para poder dar un mensaje, bueno, es un mensaje que se divide en varias partes porque está muy largo. Entonces, vamos a estar hablando de la oración modelo. Pero vamos a hablar de la oración modelo en diferentes aspectos, que eso es lo que me interesa ver, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que nosotros sabemos orar y hasta nos sentimos casi creo que como másters, ¿verdad? En la oración. Y la realidad es que a veces dista mucho de lo que nosotros creemos a lo que Dios nos enseña. Entonces, estas próximas semanas no serán semanas continuas, pero van a ser 6 semanas, es decir, 6 lunes, los que nos vamos a estar viendo por aquí. Y estaré tratando de, pues, llevarles el mensaje que a mí me impactó, porque, digo, es un estudio que de verdad tiene que ser impactante en la vida de nosotros como creyentes. A mí me impactó y por eso yo le comentaba a Chelito que quería llevárselos a ustedes. Entonces, si alguien quiere comentar, si alguien quiere interrumpir, si alguien quiere dar alguna experiencia, algún comentario, con toda confianza, háganlo. No hay ningún problema por ello. Esto, más que un monólogo, pues estaría padre que todos estuviéramos participando porque así vamos a enriquecer la experiencia, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos pues disfrutar y aprender todavía más, porque a lo mejor yo lo puedo ver desde una sola perspectiva, pero ustedes pueden tener otra y pues así podemos enriquecer el tema. Entonces, bueno, me voy a permitir hacer una pequeña oración para que el Señor nos prepare nuestro corazón y nuestro entendimiento y pues podamos iniciar, ¿ok? Muy bien. Bendito Padre Celestial, alabado sea, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Señor, porque me das la oportunidad en este día de poder llevar tu palabra a mis hermanas. Gracias, Señor, porque has estado preparando y poniendo en mi corazón estas actividades, Señor. Y bueno, pues espero que también el corazón de las hermanas lo prepares para que puedan recibir el mensaje. Dame entendimiento y discernimiento para poder expresar lo que tú quieres, Señor, que se hable en esta tarde. Gracias por la bendición de la vida y la salud y gracias por todas las hermanas que nos encontramos aquí, por las que no estén, bueno, pues que en próximas ocasiones puedan reunirse. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, para iniciar me gustaría que alguna de ustedes me comentara lo que entienden por cuál es el propósito de la oración. Cuando ustedes oran, ¿cuál es el propósito por el que ustedes oran? Presentarnos delante de Dios. ¿Es correcto? Agradar, que Hermana le agrade Carmelita, al Señor, no le escuché. que le agrade a Dios nuestra oración, Claro, es correcto. nuestras palabras. Tener una relación con Dios. Es hablar con Ajá. Dios, no era tener comunión con Él, Conversar. conversar. Es correcto, ese es uno de los puntos más importantes. Muy bien. Es correcto, ¿verdad? Nuestro propósito de la oración tiene que ser algo relacionado con la intimidad con el Señor, ¿verdad? Tener una conexión profunda, una convicción. Bueno, que esa conexión se convierta en una convicción, la cual nos haga de necesitar la oración como si necesitáramos respirar, ¿verdad? Fíjense bien, vamos a leer, abrimos nuestras Biblias, por favor, en Mateo 6, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 15.
¿Puedes leerlo, Laura, por favor, si eres tan amable? Mateo 6, del 5 al 15. Sí, claro que sí. Mateo 6, del 5 al 15. Dice la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, gracias, Laura. ¿Se acuerdan que hace un momento les comentaba que íbamos a ver esta oración en diferentes lunes? Vamos a ver, por ejemplo, ahorita vamos a iniciar con el propósito de la oración y dentro de ese tema del propósito de la oración también vamos a ver lo que es orar sin hipocresía. Vamos a ver en los lunes posteriores, pues, la paternidad de la oración, la prioridad de la oración, el programa de la oración, el plan de la oración, la provisión de la oración, el perdón de la oración, la protección de la oración. Es decir, vamos a ver cada uno de los versículos que leyó ahorita Laura, lo vamos a ir desglosando poco a poco para que nosotros podamos ir entendiendo en realidad qué era lo que el Señor nos quiso decir cuando nos dio esta oración, ¿sí? Bueno, se las dio a los discípulos y se las dio ahí a la gente que estaba con él, ¿verdad? Y ahora pues nos las está dando a nosotros. Entonces, cada lunes vamos a estar viendo cada uno de esos temas, pero el día de hoy, pues vamos a tomar en cuenta lo que es el propósito de la oración. Leímos ya de Mateo 6, del 9 al 15. Fíjense, los voy a contextualizar un poquito. En esta época, el Señor Jesucristo, en el capítulo 5, comienza con su primer discurso, ¿sí? En Mateo, Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Rey. Y como tal, inicia su ministerio con un primer discurso impactante. Ese primer discurso se le conoce como el manifiesto del Rey, que serían en realidad las bienaventuranzas. ¿Sí? En este caso, el Señor Jesucristo empieza derribando toda la teología que habían desarrollado los fariseos y los judíos, mostrando cuál debería ser la verdadera naturaleza de su condición. Para esta época, tanto fariseos como judíos y escribas se creían como que ya estaban con el VIP, ¿verdad? El pase directo para el cielo nada más por herencia, porque tenían sus rituales, porque tenían sus reglas que seguían según ellos, ¿verdad? Cabalmente. Y en realidad el Señor viene y se presenta con este manifiesto, con este discurso, y les dice que todo lo que habían estado haciendo durante todo ese tiempo estaba equivocado. Y a partir de las bienaventuranzas es que les empieza a mostrar las verdades del reino. Que en realidad, si nosotros nos ponemos a leer las bienaventuranzas y las empezamos a aplicar a nuestra vida, en realidad es que, como en ese tiempo, va a producir un cambio tan radical en nuestras vidas
que también va a impactar en la forma en la que nosotros vamos a orar o empezaremos a orar, ¿verdad? Dice, a partir de este momento, o sea, de que les da todo este sermón, empieza a instruir tanto a sus discípulos como al pueblo en general, a fariseos y a escribas. Y una vez que establece cómo debe ser la vida espiritual, les enseña los errores de la vida religiosa que llevaban, que no eran los estándares apropiados para Dios, y para ello utiliza 3 ilustraciones de la actividad religiosa que realizaban en esos tiempos, que hasta el día de hoy se siguen utilizando. ¿Sí? 1, las limosnas. 2, las oraciones. Y 3, el ayuno. Hace un momento yo les preguntaba que qué creían ustedes cuál era el propósito de la oración. Si voy muy rápido, díganme, por favor, para que irme un poquito más lento, y si tienen duda o quieren que les repita algo, me dicen con toda confianza, por favor. Fíjense bien, ¿cuál es el propósito de la oración? Alguien dijo, creo que Anabel fue la que dijo, tener una comunión con Dios. En segundo lugar, es abrir las puertas del cielo. Y en tercer lugar, conocer la plenitud de las bendiciones de Dios. Ese tiene que ser nuestro propósito. Cada vez que nosotros oramos, esos deben ser nuestros propósitos de oración. La oración es la parte primordial de la vida de un cristiano. Junto con la oración está el ayuno y la limosna. Cuando yo tengo un cambio radical en mi vida, como es el que yo les comentaba, que era lo que el Señor quería instaurar en ese momento a partir de las bienaventuranzas y que iba a afectar la vida de oración, pues obviamente me va a afectar la forma en que voy a dar la limosna o la ofrenda o el diezmo, va a afectar ahí, y también va a afectar en el ayuno, porque ayuno sin oración no pueden ir separados. ¿Sí? En la actualidad, la oración no está siendo adecuada. En ese tiempo, en los días de los fariseos, fíjense que sí, en ese tiempo sí tenían mucho problema en cuanto a lo que ellos querían reflejar de su vida de oración, de su vida religiosa. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que ellos hacían las oraciones de una manera correcta, pero con el paso del tiempo algo sucedió. Se malinterpretó lo que debía ser por parte de la voluntad de Dios y convirtieron la oración en algo mecánico. ¿Sí? Fíjense bien, en ese tiempo el Señor se da cuenta que no sabían orar y por eso les empieza a instruir. En nuestros días seguimos en la misma. No sabemos orar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda intercediendo en la oración. Aquí en este pasaje que acaba de leer Laura, Jesús nos da la forma para orar apropiadamente. Fíjense, y lo más impactante es esa forma que Él nos da, este modelo que nos está dando, viene de la mente de Dios y lo reduce en una oración sencilla. Imagínense toda la plenitud, toda la ciencia, todo el conocimiento, reducirlo a unas palabras sencillas. Eso es impresionante. Muy bien. Hay 2 pruebas de espiritualidad que nosotros nos podemos hacer. ¿Sí? Una es el estudio de la palabra y la otra es la oración. Fíjense, hay personas que oran porque tengan al Espíritu Santo, al cual ya tenemos. Oran por fortaleza
Y mi Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ora para que se quede el Señor. Mi Biblia dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oran para que tengan amor. Y también en mi Biblia dice, el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros. A veces no entendemos cómo orar. Pedimos por cosas que ya nos han sido dadas. ¿Sí? La oración es un corolario del estudio de su palabra. Es decir, si yo estudio continuamente, estoy pidiéndole al Señor que me dé discernimiento, estoy teniendo sabiduría, porque yo sé que el Señor me la va a dar abundantemente y sin reproche. Bueno, la oración entonces va a ser esa parte, como dicen, la parte más alta o la cima del estudio de la palabra. Esa va a ser la oración, ¿sí? El estudio nos muestra la verdadera condición de nuestros corazones. Cada vez que yo abro mi Biblia, el Señor me va a dar una palabra en donde me va a mostrar cómo se encuentra mi corazón, cómo se encuentra mi vida. Entonces, si yo estoy entendiendo en qué condición se encuentra mi vida, entonces yo necesito tener más intimidad con mi Señor y la voy a lograr por medio de la oración. Decíamos hace un momento, cuando nosotros estudiamos detenidamente las bienaventuranzas, es un parteaguas impresionante de mi vida anterior a mi vida de ahora, y eso es lo que me va a llevar a tener una vida de oración profunda. Porque ya no voy a ver las cosas como antes. Ya los voy a ver con la profundidad con la que el Señor me está diciendo que la deba de ver. Y entonces mi vida va a cambiar. Por eso dice que el estudio de la palabra nos muestra nuestra verdadera condición. Fíjense, Jesús oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, temprano, toda la noche. O sea, todo el tiempo tenía una vida de oración, una vida constante de oración. ¿Por qué? Porque él tenía que estar en ese contacto profundo de nuestro Dios, ¿sí? Para poder realizar el ministerio que le había sido asignado. En Lucas 11:1 vemos que los discípulos le dicen que los enseñe a orar. Y si ustedes se fijan, es el mismo patrón en esencia que el que estamos viendo aquí en Mateo 6, del 9 a 13. Solamente cambia una frase, una palabra, ¿sí? Pero en realidad es lo mismo lo que les está enseñando y son diferentes momentos. Y aquí Jesús les dice que no oren como los fariseos y les muestra cómo hacerlo. Fíjense, hace un momento yo les comentaba que los judíos en algún momento de su vida religiosa decían que la oración no debía de ser hasta que se estuviera en una situación de emergencia. Hoy así lo tomamos. Lo queremos tener como un paracaídas, ¿verdad? Que sabemos que está ahí guardado y que pues ojalá y no lo vayamos a utilizar, pero pues cuando lo necesite ahí lo agarro y me lo pongo. Ellos decían que no debías de esperar a tener una situación complicada en tu vida para entonces ponerte en contacto con tu Creador, sino que tenía que ser algo, un hábito que tú tenías que desarrollar y que después se hacía tan importante como casi respirar. ¿Sí? La oración de los judíos en un inicio tenía alabanza, amor, gratitud, sentido de la santidad de Dios, obediencia a Dios, confesión de pecados. No era egoísta, tenía perseverancia y humildad. Ellos creían que la oración era una conversación inquebrantada.
edificada en torno a una comunión con Dios. Pero como les comentaba hace un momento, algo pasó. Se malinterpretaron las intenciones de la oración. Por eso es que el Señor les reafirma la oración. ¿Sí? Y esto lo hace a partir de la tradición judía, dándole mayor riqueza. El Señor les dice, es que ustedes tienen que orar y sí tienen una vida de oración, pero no es como la que están llevando, es lo que yo espero o es lo correcto. Lo mismo sucedió con las bienaventuranzas. La vida que ustedes llevan religiosa, la teología que ustedes están practicando está equivocada, no es así. Les voy a decir cómo es. Aquí hacen lo mismo con la oración. Ahora nosotros también perdemos el objetivo de lo que debe de ser una oración. Fíjense, repetir el Padre Nuestro no es lo correcto. Tengo, hablando de experiencias, tengo una amiga que me platica, gracias a Dios ya es cristiana, y me dice, yo cuando iba a la iglesia católica, pues hacía algo mal y yo sentía la necesidad de rezar y tenía un rosario y agarraba ese rosario y empezaba bolita por bolita el Padre Nuestro, ¿verdad? Cada bolita era un Padre Nuestro. Y dice, y no se me perdiera la cuenta porque volví a empezar. ¿Sí? Dice, pero yo no entendía que eso no estaba bien. O sea, yo creía que era correcto, que era lo que Dios quería de mí. Hasta ahora es que yo estoy entendiendo qué es lo que Dios está esperando de mí. ¿Sí? Si yo llego a hacer la oración tal cual como está aquí, y a lo mejor la puedo hacer 2 veces, pues digo, no tiene nada de malo, ¿verdad? El problema es cuando se hace como una cuestión mecánica, una receta. Algo continuo, como lo hacía mi amiga, es decir, cada bolita yo tenía que decir un Padre Nuestro, y ya para bolita 10, 15, dice, yo ya no sabía ni qué era lo que estaba diciendo, yo nada más estaba bla, 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 bla. No pensaba en lo que yo estaba diciendo. Fíjense bien, aquí en este momento el Señor les enseña a orar, y les dio esta oración, pero no les dijo que la estuvieran repitiendo, ¿verdad? Porque más adelante, según lo que leyó Laura, pues dice, y no utilicen vanas repeticiones. Entonces, si yo estoy teniendo ese entendimiento, pues estoy equivocada, porque el Señor mismo me está diciendo que no debo estar repitiendo. Esa oración que Él me da es un modelo, es un esqueleto al que yo le tengo que poner como carnita, para que entonces pueda ser la oración que pueda ser acepta para el Señor. Si ustedes se fijan, nadie en el Nuevo Testamento la repitió en algún momento. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan estuvieron, no, voy a orar al Señor Padre Nuestro que estás en los cielos santificado. No lo hacían. ¿Sí? Era diferente, ¿verdad? Este es un modelo, como les comentaba, para que se pudiera orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Es un patrón. El Señor aquí les estaba hablando de esta manera porque había errores en la oración que estaban llevando los judíos. Fíjense, les voy a platicar un poquito de lo que hacían ellos. Ellos oraban para ellos mismos. No oraban para la comunidad y tampoco oraban para la expansión del reino. Cuando nosotros oramos al Señor, Él nos puede dar respuesta, nos puede responder, pero es para desplegar su gloria y su poder. Nosotros no tenemos necesidad de estarle informando, ni tampoco como molestando o irritando con esas vanas repeticiones,
para que entonces podamos obtener su favor. Cuando hacemos esto, no nos estamos sometiendo a su soberanía. Nosotros debemos orar sin hipocresía. En Mateo 6, del 5 al 8, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no seáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Con toda confianza. Laura, sí, dime. Gracias, Nora. Me llama la atención desde casi un inicio que comentas tú, algo sucedió, ¿verdad? Que las cosas cambian y que no es como Dios lo enseña en su palabra. Ahorita que mencionabas tú, no puede ir separado el ayuno de la oración, y muchas veces el ayuno como cristianos bautistas, lo dejamos fuera, el ayuno. Y en la palabra viene una Isaías 58, donde se habla, ¿verdad?, del ayuno que Dios espera que nosotros tengamos. Si quieren, anótenlo, Isaías 58, ahí viene explicado. Pero un hermano que nos dio estudio bíblico un tiempo nos enseñó esto acerca de la oración, nos enseñaba él acerca de cómo guerrear, cómo orar en el espíritu, o sea, espiritualmente. Y él nos decía, operación BOA, Biblia, oración y ayuno. No pueden ir separadas para poder estar fortalecidos en el espíritu. Eso es todo. Es correcto. Sí, es correcto, ¿verdad? Era lo que comentábamos. No puedo orar a un Dios que no conozco. Y tampoco puedo orar por una voluntad que ni siquiera tengo nociones de ella. Sí, Estelita, dime. Estela, pon tu micrófono. El audio. No podemos orar a un Dios que no conocemos, pero Él sí conoce a todos. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea, que como dice, mucha gente sigue los milagros, pero no siguen a Jesús. Dice, pero Él mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Yo creo que al venir a presentarnos delante del Señor, dice, al presentarnos delante del Señor, Él ya nos conoce. Dice, al corazón contrito y humillado, Él no lo va a menospreciar. Entonces nosotros, ahí está, no conocemos al Dios que oramos, pero Él sí nos conoce. Entonces, ahí dice, no le pidieron los discípulos, enséñanos a predicar. Le pidieron, enséñanos a orar, porque ya se había, como dices tú, coloreado mucho y todo, ya lo hacían en rutina. O también somos muy comodinos, que le habían dejado todo a los sacerdotes, ¿verdad? Que ellos oren, que ellos se presenten delante de Dios, pues es muy cómodo. Pero Dios por eso mandó a su Hijo, dice, porque nos anhelaba que viniéramos a Él. Y eso es una de las cosas que se logra mediante, nos dio la oración para eso. Eso pienso yo. Ya. Sí, es correcto. Bueno. Aquí el comentario que yo hago de que no podemos orar a un Dios que no conocemos es
es como lo Que que no yo les conocía. decía, ¿verdad? De mi amiga, que decía, bueno, es que yo antes pues hacía repeticiones y repeticiones y era algo mecánico y mecánico porque en realidad yo no conocía, él sí lo conocía a ella porque la alcanzó, pero en un inicio la oración no era correcta por parte de ella porque no tenía nociones de a quién le estaba orando realmente, ¿sí? Entonces, cuando el Señor ya se presenta en nuestras vidas y nos da la oportunidad de que lo conozcamos y de que empecemos una relación con Él y que esa relación vaya creciendo poco a poco y poco a poco, igual nuestra vida va madurando y esa madurez pues lleva a la oración y la oración va también madurando y va creciendo y se va haciendo una oración correcta, ¿sí? Que siempre vamos a necesitar del Espíritu Santo, ¿verdad? Para Amén. que pues ahí nos la arregle un poquito, ¿verdad? Porque pues con esa condición pecaminosa que nosotros tenemos, no podemos presentarla directamente, pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender, así como él les decía, ¿verdad? Es que yo les voy a decir cómo, pero tienen que verificar ciertos rasgos la oración para que entonces pueda ser adecuada al Señor, ¿sí? Les comentaba hace un momento, fíjense, para los rabinos la oración era muy importante. Fíjense lo que decían. Decían que era más importante que las obras buenas. El que ora rodea su casa con un muro de hierro. Y es cierto. Pero ¿qué pasó? Como decía Laura, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Pues como dice Estelita también, pues empezaron a hacer como ya está comodines y pues sabes qué, mejor nos hacemos unos manuales aquí más prácticos y pues qué te parece si ya escribimos las oraciones y ya es más fácil me las aprendo y pues mira, mejor en la mañana y en la noche lo hago porque pues todo el día no puedo y entonces fue modificándose el hábito de la oración, que pues no está nada distanciado de lo que vivimos hoy, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, en la vida religiosa de los judíos había fallas, igual que hoy. ¿Cuáles eran esas fallas? Y vamos a ver cada una de esas fallas y vamos a verificar que nuestra vida de oración no esté cayendo en esas fallas. Número 1, tenían una oración ritualista que reemplazó la realidad del corazón genuino por repeticiones, algo rutinario. Todavía en nuestros tiempos lo podemos ver con muy poco significado. Fíjense, ellos tenían que repetir Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11 del 13 al 21, Números 15 del 37 al 41. De hecho, ellos hicieron unas cajitas que les dicen filacterias, que se las ponían aquí en la frente o aquí en el brazo. Todavía en algún momento yo alcanzo a ver una imagen de un soldado con una filacteria en el brazo. Y los rollitos que vienen, son unas cajitas así chiquititas que y allá adentro vienen enrolladitos unos rollitos, ¿verdad? Como de papel. Y cada rollito tú lo extiendes y es la oración. Y normalmente es Deuteronomio lo que traen ahí. ¿Sí? Y eso, pues es, digo, ya para esas alturas del partido, pues ya hasta se lo saben de memoria, pero eso es como un recordatorio de que tienen que estar orando y que tienen que estar rezando, por así decirlo, tienen que estar rezando eso, porque en realidad son repeticiones las que hacen ellos. ¿Sí? Entonces, ellos tenían el Shema, ¿sí? Que significa Jehová nuestro Dios uno es. Y el Shema lo tenían que estar repitiendo durante el día, hacia amanecía ya lo estaban repitiendo, hacia anochecía ya lo estaban volviendo a repetir. Pero también hicieron el Shemonés Rey, ¿sí? Que en realidad eran 18 oraciones para cada ocasión. Por eso les digo que ya empezaron como que mejor me simplifico la vida y le
corto y hasta tenían sus versiones más cortas. Sí, digo, si yo tenía prisa, pues entonces me pongo a rezar el Shemoneh Rey, pues, pero en cortito, ¿verdad? En rápido. Y como quiera vale, ¿verdad? El Señor me lo toma en cuenta. ¿Sí? Entonces, 3 veces al día también lo tenían que estar orando. Y como les digo, había resúmenes por si tenían prisa. Esto era algo ritualista. Y dejó entonces de ser una comunión personal con Dios. Y en ese sentido, había 3 situaciones que se podían presentar. 1, o la oración de verdad si era honesta, pura, amorosa con Dios, o desfilaban su piedad, es decir, actuaban, tenían su performance ellos ahí, ¿verdad? O sea, hacían toda una actuación, o repetían para terminar rápido sin pensar en nada. ¿Sí? Y en este sentido, o en este momento ya tenían, pues digamos que un grado de indiferencia y de soberbia hacia la oración muy grande. ¿Cuál era la otra falla que podía presentarse? Pues tenían como una oración especial. En momentos especiales tenían una oración para cada ocasión. Hasta se oye como comercial, ¿verdad? Oraban por la lluvia, por el mar, por las buenas noticias, por las malas noticias, por si se compraban muebles nuevos, por si tenían que deshacerse de los muebles viejos. O sea, oraban por todo y ya las tenían hechas. Ay, casi creo que nomás, si no se las sabían todas de memoria, pues ahí nomás buscaban cuál era la que le acomodaba y esa era la que se repetían. ¿Sí? Entonces, pues está difícil vivir así. ¿Sí? La aprendían, la oraban en el momento adecuado. O es decir, oraban oraciones preescritas, predigeridas y predesarrolladas. Ellos ya ni pensaban en nada. ¿Cuál era la otra falla que se pudiera presentar? Que la oración tenía horarios. La oración debe ser como la respiración, que era lo que yo les comentaba hace un momento. En todo tiempo debe ser como respiración, no a ciertas horas. No orar es como contener la respiración. Y ellos desarrollaron horarios para orar, una rutina inútil, sin significado, para una función que solo era para el momento. Otra falla que presentaban eran oraciones largas, tratando de impresionar a la audiencia. Los rabinos decían oraciones largas, oraciones oídas. Ahora, y en ese tiempo también, y ahora también, confundimos la cantidad de palabras con la santidad y la fluidez con la devoción. Había también de falla las repeticiones vanas. Tan es así que el Señor les dice ahí claramente. Repeticiones vanas como los paganos, que creen que repitiendo las oraciones Dios se cansa y que Dios hará lo que uno quiere. Otra falla, oran para ser vistos por los hombres y no por Dios. Alimentan la soberbia espiritual. Ellos amaban orar para ser vistos por los hombres, actuando para que todo mundo los pudiera ver. Y Jesús enfrenta el motivo de nuestras oraciones, que no deben ser ofrecidas a los hombres, sino a Dios. Por eso dice, cuando ores, entra a tu parte más privada y ahí en secreto ora y pídele al Señor.
¿Y qué va a pasar? Pues el Señor nos recompensará. La oración es tan sagrada, muchachas, que Satanás no la invade, fíjense. En nuestra comunión con el pecado, es decir, la concupiscencia, es la que entra en el momento de la oración y la soberbia nos sigue a la presencia de Dios. A veces nos adoramos a nosotros mismos. A veces que te dicen ahí, oye, puedes hacer una oración y tú te pones a orar y hasta tú por dentro dices, hombre, ahora sí me saqué un 10. Oré a la perfección. Ahora sí impresioné hasta Dios. Pues nos estamos adorando nosotros, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso. Jesús condena las oraciones que son en esa forma, en ese sentido. Jesús condena la oración cuando la oración es centrada en sí mismo. La oración puede ser no sincera, ¿sí? El peligro más grande es que el viejo hombre o la vieja naturaleza se vuelva religiosa. Es decir, nos volvamos hipócritas. Oramos para que podamos ser vistos por los hombres en las calles, en las intersecciones. Ahí, imagínense estar orando ahí entre Juárez y, ¿qué? Matamoros o Juárez y, no sé, esas avenidas súper congestionadas un 24 de diciembre en la mañana, pues todo el mundo nos iba a ver, ¿verdad? El Señor dice que ellos ya tienen su recompensa y van a ser alabados por los hombres. Pero aquí surge una pregunta bien interesante y dice, bueno, entonces, ¿cómo voy a orar para hacer una oración que no sea centrada en uno mismo o en mí misma? Pues acabamos de comentarlo, ¿verdad? Orar en secreto a Dios, siendo genuinos con un corazón puro. El Señor condena la oración centrada en un sistema. No repitan términos sin sentido. Pablo oró 3 veces. Ustedes me pueden decir, claro, sí, oró 3 veces por el aguijón en la carne. No es mala la repetición cuando el corazón es honesto, pero si lo hacemos sin sentido, esto sí es incorrecto. Como en el caso que les platicaba del Shema y el Shemoneh Rey. Pablo oró 3 veces y le dijo al Señor 3 veces. No quiero pensar que hayan sido exactamente la misma estructura de oración que utilizó las 3 veces, pero sí era como el contexto. O sea, ahí no está mal. El punto es cuando yo ya ni siquiera pienso qué es lo que estoy diciendo. ¿Sí? El rosario, por ejemplo. El muro de los lamentos, que ya ve que ahí se ponen a orar y enrollan sus peticiones y las meten en los huequitos. Todos podemos caer en ese patrón. Sobre todo cuando tenemos mucha hambre a la hora de la comida. Ay, Señor, gracias por estos alimentos. Y vámonos, o sea, rápido, pero lo mismo, todos los días. Entonces ahí es donde tenemos ese problema, caemos en ese patrón. Quisiera que ustedes pensaran, si Dios les dijera, Carmelita, Laurita, Lilita, Mimisita, les voy a dar una cita el viernes en la tarde, porque quiero platicar con ustedes. No creo que estuvieran repitiendo y repitiendo el Padre Nuestro. ¿Verdad? ¿Qué pasaría, verdad? Yo le daría todo mi ser, todo mi pensamiento. Hablaría con él. No haría un monólogo, no haría repeticiones, no jugaría el yo. Yo quiero, yo necesito, yo no.
De verdad desnudaría el alma y mi corazón para que hubiera esa comunión que debe de haber en la oración. ¿Sí? Entonces, pues llevaría todo mi ser, toda mi alma, todo mi corazón, todas las situaciones de mi vida, se las llevaría sin pensarlo. Y se lo diría tal cual, con las palabras que yo utilizo a diario. Así es como yo hablaría con él. Dios conoce todas nuestras necesidades. ¿Qué es la oración, muchachas? Fíjense, es compartir mis necesidades y mis cargas. Es expresar el hambre de mi corazón con un Dios que se preocupa por mí. Es tener comunión, es decir, abrir mi alma al Señor. Nora, Si no lo hacemos así, no lo vamos a poder glorificar. Marta, dime. perdón, Chelito quiere hablar desde hace rato. Ay, perdón, es que no la tengo aquí en la pantalla luego. Ya voy a terminar, Chelito. ¿Qué pasó? Ok. No se oye. Mejor No se escucha. termina y al final, te hago el comentario. Sí, de un error que yo cometo, ¿verdad? Si quieres hacerlo ahorita, no pasa nada. Bueno, lo que pasa. No, platícalo, coméntalo. Sí. No, es que yo pensé que me decías que ya me había pasado. Bueno, ya estamos en tiempo, pero mira, es que aquí Sí, dice, no, ya voy a terminar. Dice, que el Señor sabe nuestras necesidades antes de que las digamos, ¿sí? Y entonces Sí. yo muchas veces empiezo a orar y traigo una carga muy fuerte o un problema muy fuerte. Y entonces yo le digo al Señor, ay Señor, por favor, te pido que se arregle esto, y así, y así, y así. Luego de repente me doy cuenta, le estoy dando instrucciones a Dios, ¿sí? O sea, le estoy diciendo que pase esto porque yo lo necesito, o sea, que pase esto y esto y esto porque yo lo necesito, ¿verdad? Pero, y luego yo misma me doy cuenta y digo, ay Señor, perdóname, yo no te tengo que decir lo que tú vas a hacer, es tu voluntad, y ayúdame, porque ese es un error que yo cometo, ¿verdad? Por eso lo comento, de que a veces yo oro de esa manera. Y aquí dice, que el Señor conoce nuestras necesidades antes de que nosotros la digamos. Sí, y es un error, lo marca aquí como que un error que cometemos. Eso era lo que iba a comentar. Sí, gracias, Chelito. Sí, a veces es lo que yo les decía, ¿verdad? Que como que el agobio de nuestra situación es tan apremiante que es como estar diciendo qué es lo que necesitas o qué es lo que quieres que suceda para que se resuelva tal o cual situación, ¿sí? El Señor entiende nuestra necesidad. El Señor la entiende porque Él estuvo en un cuerpo y entiende las necesidades de nosotros, salud, de techo, de casa, de vestido, de dinero, de comida, de todas nuestras necesidades básicas y apremiantes las entiende a la perfección. Es que es bien complicado porque dices, bueno, entonces, ¿cómo es que debo de orar? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Porque dicen, no me des vanas repeticiones. Bueno, aquí sí es una repetición mecánica, pero recuerden aquella viuda que iba con el juez y le decía, oye, pues es que no me están haciendo justicia. E iba. Claro, no le decía las mismas palabras exactamente, pero estaba presente. Es diferente en ese sentido, ¿sí? Pero aquí el punto fundamental es expresar nuestro sentir, pero esperando que se cumpla la soberanía del Señor en nuestras vidas, aceptándola. Y si es un no, gloria a Dios porque es un no.
Y si es un sí, pues gloria a Dios igual porque es un sí. Entonces, a veces nosotros vivimos en este cuerpo tan pequeño y tan limitado y tan sometido al tiempo y al espacio que se nos hace como que es imposible lidiar con esa situación, pero el Señor nos dice que podemos con eso y más. ¿Sí? Comentábamos que no podemos glorificar al Señor cuando realmente no nos entregamos en la oración, ¿sí? Cuando no abrimos nuestra alma en la oración, si no hemos tenido comunión acerca de todas estas cosas, es que no vamos a poderlo glorificamos. Si lo hacemos, le alabamos, porque recordemos que la oración también es adoración, ¿sí? Ya para terminar, fíjense, debemos orar con un corazón devoto, con un motivo puro glorificando a Dios. Debemos orar con un corazón humilde, buscando la atención de Dios. Debemos orar con confianza, sabiendo que Dios conoce nuestras necesidades. Si ustedes oran en estos términos, el Señor tenga por seguro que las recompensará. Y las va a recompensar a tal grado que van a orar diciendo, Señor, detente por favor de toda la lluvia de bendición que van a tener, como el predicador Moody, que eso fue lo que hizo, ¿verdad? Llegó a tal grado su vida de oración que él oraba y decía, Señor, detente Dios, por favor, de todas esas bendiciones. Que nuestra vida sea así. Que entonces nuestra oración ya no sea el yo-yo, ni la petición, ni la necesidad, sino, Señor, detente de derramar tanta bendición. Hasta aquí dejamos el tema de hoy, chicas. El siguiente lunes, ¿verdad, Chelito? El siguiente lunes 28 volvemos. No, no, el siguiente lunes no, Nora, porque vamos a tener lo de hogar, el programa de Hogar Galad. Ok. Y el siguiente lunes, perfecto. y el siguiente lunes Bueno, tampoco, hasta el que sigue, porque vamos a tener otro programa de oración de Unión Nacional. Bueno, pero como ok, quieran, muy bien. aquí, Entonces, pues ya, sí. Aquí nos seguimos viendo. Como quiera, el siguiente tema sería la paternidad de la oración, que sería el capítulo 6, versículo 9, y la prioridad de la oración. Muy bien. Para que se sintonicen en el mismo canal y a la misma hora.